Amados, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos regalas de poder acercarnos a tu presencia en este día, Señor. Con un corazón agradecido, Señor, en este último día de mes, Señor, en nuestro día de acción de gracias. Queremos glorificarte y exaltarte y rendir, Señor, aún nuestro corazón y nuestros pensamientos ante ti, tu palabra. Queremos pedirte, amado Dios, que por medio de tu Santo Espíritu seas hablando a nuestros corazones y sigas transformando nuestro ser y podamos seguir dando esos pasos de fe, Señor, para que tu gloria sea exaltada, Señor, en cada decisión que tomemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar empezando con los milagros de Jesús. Vamos a estar empezando en Mateo capítulo 8. Y hoy vamos a hacer como un resumen de capítulo 8 y capítulo 9, pero quisiera centrarme ahorita en unos pasajes. Pero para ir empezando, me gustaría que fuéramos a leer el versículo 1 en adelante, el capítulo 8. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En el día de hoy estaremos viendo este milagro y otros dos milagros que se relatan en el capítulo 8 y 9 del Evangelio de según Mateo, para hablar un tema o sobre un tema muy común, ¿verdad? Una situación que se ve en la vida de muchas personas y es la soledad y sus consecuencias. Y cómo por medio de estos tres milagros podemos ver una respuesta bíblica ante la soledad que muchas veces acongoja nuestros corazones. Pero para encontrar una solución para esa soledad en medio de nuestras relaciones, primero necesitamos encontrar una solución para nuestra soledad espiritual. Y por eso podemos ver la manera como Jesús fue tratando de adentro hacia afuera para que estas personas salieran de esa condición de soledad en la que estaban viviendo y estaban siendo afligidos. ¿Para qué? Para que pudieran disfrutar una sanidad integral, ¿verdad? Una sanidad en todo lugar. Porque hay momentos en los que en la vida cristiana uno está, entre comillas, bien. Uno dice, sí, yo sé que el Señor está conmigo, no me siento solo. Pero todo a nuestro alrededor nos hace sentir un poco como abandonados. Y en el día de hoy vamos a ver cómo la presencia de Jesús es el que puede traer restauración a cada una de estas áreas, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Y antes de entrar en materia sobre estos milagros, quisiera que pudiéramos ver la importancia de ver por qué aparecen los milagros en esta parte de la Biblia. ¿Por qué aparecen los milagros justo después del final del Sermón del Monte? ¿Por qué empiezan a ponerlo en este orden para que tú y yo tal vez estemos leyendo nuestra Biblia y empecemos a leer toda la genealogía de Jesús, después empezamos a leer todo lo del reino de Jesús y ahora empiezan a aparecer algunos milagros? Y si nos ponemos a pensar, los primeros capítulos de Mateo, cuando se habla de la genealogía y de dónde él vino, era una manera como el Evangelio según Mateo nos estaba presentando a Jesús como el rey. Este es el rey que había sido anunciado. Después, todos esos 6 meses que pasamos hablando sobre el Sermón del Monte, vimos muchos de los principios del rey. Y por medio de la Biblia entonces vemos que la presentación del rey, vemos los principios del rey, y ahora por medio de los milagros es una manera en la que Mateo nos ayuda a ver el poder del rey del cual tú y yo estamos sirviendo. Porque al fin y al cabo, si un rey no tiene poder, ¿qué puede lograr? Si un rey no tiene autoridad, ¿de qué sirve tener credenciales y principios? Y por eso los milagros de Jesús deben llevarnos a pensar por qué es que realmente fueron hechos. Porque muchas veces nos quedamos como con la corta enseñanza de que los milagros son para satisfacer cierto tipo de necesidad física que el ser humano pueda tener. Pero los milagros de Jesús tienen un sentido mucho más profundo que vamos a ir viendo. Y es necesario que tú y yo podamos salir como de ese pensamiento común, aunque es verdadero, ¿verdad? Pero es muy común que nos quedemos solamente que es que Jesús está supliendo a mis necesidades humanas porque su amor se manifiesta trayendo sanidades a los afligidos. Y eso es cierto, eso es verdad. Él puede traer sanidad a nuestras vidas, puede traer sustento a nuestras necesidades, pero no solamente eso es lo que significa los milagros. De alguna y otra manera podríamos decir que los milagros son los sermones en acción de todo lo que Jesús estuvo hablando en el principio cuando él se acercaba a una persona y actuaba que estaba diciendo.
Ya yo no tengo que decir más palabras. Por medio de mis acciones te voy a demostrar cómo es que se ve el rey, cómo es que el rey se somete también a sus principios y a su identidad, ¿verdad? A sus credenciales. Y cómo es que tú puedes disfrutar de una relación cercana con el rey. Era por medio de los milagros que Jesús daba un sermón en acción, revelando la verdad de la salvación por medio de su poder sobre las sanidades, sobre toda enfermedad, sobre el cuerpo de las personas. Pero los milagros no solamente fueron una muestra de su amor. Los milagros no fueron solamente una muestra de la compasión del Señor, sino que fueron la manera de probar y de afirmar que Él es el Mesías. Era la manera que el pueblo se suponía debería entender, porque Él está haciendo esto, significa que Él es el Mesías que necesitamos. El Mesías, el Salvador anunciado por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando ellos habían visto a Jesús sanando a todos estos enfermos, deberían haber reaccionado inmediatamente y haber dicho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento se había hablado de que alguien iba a venir a hacer estas cosas para que pudiéramos entender que Él era el enviado de Dios, trayendo vista a los ciegos, trayendo oído a los que estaban sordos, ¿verdad? Ya podían escuchar, a los paralíticos y a los cojos, ya los veían saltando. Y el pueblo debía haberse llenado de gran esperanza al recordar esas palabras del profeta Isaías. Versículo 35, capítulo 35 de Isaías dice, y en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto. Son palabras que muchas veces hasta las cantamos en medio de nuestras alabanzas, pero muy pocas veces les ponemos cuidado al sentido de por qué fue escrito y qué conexión tiene con el Nuevo Testamento cuando Jesús ya estaba aquí en la tierra. Y en pocas palabras podemos decir que los milagros eran una confirmación de que el Rey Salvador ya había llegado. No era solamente el anuncio por su genealogía, ¿verdad? De que había venido de esta línea sacerdotal y como un rey. No era solamente porque Él estaba dando nuevos principios, credenciales, estaba afirmando la ley de Moisés, no era solamente por eso. También estaba mostrando que estaba cumpliendo lo que se había anunciado de Él mucho tiempo atrás, trayendo ¿qué? Vista a los ciegos, dándole oído a los sordos, viendo a los cojos y a los paralíticos saltar con gozo, trayendo ¿qué? Gran júbilo a las personas. Y tristemente así muchas personas lo rechazaron y no creyeron en Él. Aún con todos esos milagros, no creyeron en Él. Y muchas personas tal vez en el día de hoy piden por sus familiares, piden por sus familias a decir, Señor, hágales el milagrito a ver si de pronto creen en ti. Y la palabra de Dios nos muestra que muchas veces el corazón del hombre es tan pero tan duro que aun cuando Dios hace prodigios, maravillas, milagros, ¿qué van a hacer las otras personas? Yo creo que eso no fue Dios, eso fue casualidad, suerte. Yo no creo que eso lo haya hecho Dios. Tristemente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en la época de Moisés, ¿sí se acuerdan? Todos los prodigios que hizo Dios, todo lo que el pueblo vio, todas esas plagas que Dios envió para que ellos pudieran salir a la libertad, cómo los protegió en medio del desierto. Y aún después de ver todas estas maravillas, aún después de disfrutar de todos los milagros de Dios de manera personal, ellos tuvieron que tomar una decisión y era o seguirlo a Él, obedecerle y adorarle por toda la eternidad, o darle la espalda y no creer en lo que habían acabado de ver. Y es chistoso como en el día de hoy muchas personas dicen, es que si yo no veo, no creo. Y la Biblia nos muestra que aún viendo muchos no creen. Le dan la espalda y rechazan a nuestro Señor. Y el pueblo de Israel es uno de los más claros ejemplos. Tristemente, por medio de sus acciones, rechazaron a Dios, así como en el día de hoy muchos viendo a Jesús haciendo milagros también lo van a rechazar. Así como muchos, ¿verdad? En Capernaum y en muchos de estos lugares donde Jesús estuvo haciendo milagros, también lo rechazaron. Lo sacaban del pueblo,
Lo negaban una y otra vez, aún, ¿verdad? Antes de que él fuera a la cruz, haciendo prodigios, decían que no, que es que él venía del enemigo, que él venía de Satanás. Y Jesús los miraba y los decía, aquí no hay fe, aquí no hay fe. Jesús, mi querida familia, no hacía milagros para conseguir seguidores. Y es un ejemplo que es importante que podamos entender en el día de hoy, de cómo tú y yo hacemos muchas cosas para encontrar seguidores, para sentirnos acompañados. Jesús no necesitaba nada de eso para sentirse acompañado porque él tenía la presencia del Padre y la vivía momento tras momento. Pero más que entender de que él se sentía acompañado, Jesús no quería que sus seguidores o que estas personas lo siguieran por sus milagros, porque él quería que la gente confiara no por el milagrito, sino para que su fe fuera puesta, basada en la palabra de Dios. Por eso una y otra vez, todo lo que salía de la boca de Jesús, ¿qué era? Él les estaba recitando todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, de principio a fin, en palabras tal vez un poquito más entendibles para ellos. Y vemos entonces, mi querida familia, que los milagros tienen una importancia más grande y más profunda de solamente decir, Señor, sáname de esta enfermedad y esperar a ver si nos sanamos o no. Cuando tú y yo leemos los milagros, deben llenarnos de esperanza y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el Mesías esperado, tú verdaderamente eres el Rey, el que después en este mundo, ¿verdad? Murió en aquella cruz por mis pecados. Y así como creo que tú hiciste todos estos milagros, así como creo que tú eres el Rey, también creo que resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y ahora estás a la diestra del Padre. Y es con esa corta introducción, mi querida familia, que ahora sí vamos a poder ver algunas lecciones espirituales sobre estos dos capítulos de Mateo 8 y 9, donde tienen muchos milagros. Y me gustaría que en el día de hoy viéramos el del leproso, vamos a hablar del centurión y la suegra de Pedro. 3 primeros milagros que están clasificados, ¿verdad? En el primer grupo, porque hay varios grupos que vamos a ir viendo, pero en el día de hoy quisiera que nos centráramos solamente en el primer grupo de milagros. Estos milagros con el leproso, con la suegra de Pedro y con el centurión nos hablan sobre esa gracia para todos aquellos que se sienten excluidos. Estos milagros nos muestran que hay una respuesta para la soledad espiritual. ¿Y los primeros 3 milagros cuáles son? Bueno, los que acabamos de decir, el del versículo 1, ese leproso que fue a las faldas del monte a buscar sanidad, ese paralítico que estaba por allá tendido en una cama sin poderse mover y una persona, un superior a él, se compadeció y fue a buscar a Jesús. Y vemos también a la suegra de Pedro que estaba enferma en casa. Personas que estaban experimentando soledad a raíz de su condición espiritual, porque la condición espiritual del hombre también genera soledad. Estaban experimentando soledad por sus aflicciones físicas. ¿O será que alguien que tiene que estar tendido en una cama y no se puede mover y hablar con los demás no se siente solo? Las situaciones o las aflicciones físicas también generan soledad. Pero también por medio de la vida de la suegra de Pedro vemos que la soledad también se experimenta por el rechazo que se puede recibir de parte de la sociedad. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo es que se vivía la sociedad en ese momento. En esa época, mi querida familia, se consideraba como algo repugnante no querer ser asociado con un leproso. No querían verte con una persona enferma de esta manera. Y ahora la lepra en esa época no era solamente la que tú y yo conocemos médicamente en el día de hoy. En esa época la lepra era considerada cualquier enfermedad que tenía que ver con algo en la piel. Una mancha, un granito, alguna cosa así sencilla también automáticamente era considerado enfermedad de la piel. No se acerquen a esa persona. No se acerquen a esa persona porque nos puede tal vez contagiar. Y en esa época era tan fuerte y tan drástica esa manera de pensar que consideraban como algo repugnante. Y antes le decían a las personas, ¿verdad?, que tenían que anunciarse, avísenos si viene por allá y grite desde la esquina que está sucio para que tengamos cuidado y no nos lleguemos a ensuciar de usted, ¿verdad? Y es curioso ver cómo no solamente este persona leproso estaba experimentando ese rechazo, ese tipo de soledad, sino que también este gentil, el centurión y la persona, su soldado, también estaban experimentando esa soledad, porque en esa época todo aquel que no era del pueblo judío, ¿cómo lo veían? Así como al leproso,
rechácenlo, no se junten con esas personas, no se junten con ellos. Y poco a poco empezamos a ver que sí hay una soledad que se estaba viviendo en la vida del leproso, aún en la vida del centurión, en la vida del soldado que estaba tendido en la cama. Y ahora también vemos que culturalmente hablando en esa época, aún a las mujeres se les veía de manera despectiva. Todo lo que era la tradición religiosa de los judíos era incluyendo solamente a los hombres. La palabra de Dios nos dice que ellos estaban donde, por allá en la sinagoga haciendo todo esto, y cuando llegaron a la casa encontraron a la suegra de Pedro enferma con fiebre alta, tendida en cama. Y es interesante, bueno, leyendo y estudiando, me encontré una oración que los fariseos hacían, y era una oración que hacían todos los días. Y mira este tipo de oración, tal vez tan dura como la que hacía él, que tenía a una persona ya arrodillado, diciendo poquitas palabras, y él decía, Señor, aquí estoy, ¿cierto? Diciendo como que yo soy más perfecto, no escuches la oración de ese otro que es un pecador. Y es curioso cómo esa oración no está solamente en la Biblia, sino aún históricamente se encuentran registros de oraciones que el pueblo había dejado escritas. Y miren estas palabras de lo que ellos oraban todos los días. Te doy gracias, oh Dios, porque soy hombre y no mujer. Te doy gracias porque soy judío y no gentil. Te doy gracias porque soy libre y no esclavo. Y estas palabras nos hacen pensar cada vez más y empezar como a entender un poco más la soledad que estas personas podrían estar experimentando. O sea, imagínense un leproso por allá en el desierto, le tocaba estar a las afueras de la ciudad porque si se llegaba a asomar y de pronto se le olvidaba anunciarse que venía a la vuelta de la esquina, apenas lo iban a ver, lo iban a matar a pedradas. Imagínese un gentil siendo rechazado, escupido en la calle cada vez que pasaba por un lado para ir a la tienda, yo qué sé, por no ser del pueblo. Imagínese a una mujer en esa sociedad, y no tenemos que volvernos tantos al pasado. Veamos la sociedad en la que estamos viviendo en el día de hoy, tanto rechazo que se está viviendo por diferentes maneras, y vemos que la soledad no era algo que afligía solamente a las personas en la época de Jesús, sino que en el día de hoy sigue consumiendo muchos corazones, cargándolos de dolor por el rechazo que muchas veces puedan experimentar. Y si en algún momento tú has experimentado soledad, sabes la tristeza profunda. Si algún momento has experimentado soledad, sabes cómo esa tristeza puede inundar tu corazón a tal punto que solamente te quieres desconectar de absolutamente todo. Aún de los pocos que están a tu lado, como que tú quieres empezar a aislarte, porque sientes ese rechazo, porque sientes que no hay nada que te pueda conectar a los demás, por creerte muchas de las cosas que el mundo está diciendo. Y poco a poco esa sensación de quererte aislar empieza no solamente a alejarte físicamente de otras personas, sino que la tristeza y la desesperación siguen consumiendo tu interior. Yo me imagino a ese leproso queriendo ir al pueblo y decir, no, pero ¿será que voy? ¿Será que no voy? No, mejor no voy. Mejor no voy. Tal vez dentro de su grupo de leprosos, porque habían comunidades de leprosos a las afueras de la ciudad donde tenían que vivir entre las rocas y todo. Pero aún entre ellos yo me imagino ese distanciamiento también, de verse el uno al otro y decir, voy para la ciudad, no, vaya usted, yo mejor me quedo por aquí. Ese distanciamiento entre ellos también, ese dolor que estaban compartiendo. Y aunque rodeados entre enfermos, solos por dentro, se sentían vacíos, desesperados y tristes. Y ese leproso, mi querida familia, ese gentil paralítico y la suegra de Pedro sufrían de una gran soledad. Y Jesús sabía muy bien que primero tenía que tratar con una sanidad espiritual para que ellos pudieran experimentar una sanidad en su área física y en su área emocional. En algunos casos hemos hablado más profundamente del leproso. Hoy quisiera tocar solamente algunas cosas superficiales, pero recordando sobre la lepra y lo que significaba, era una condición que llevaba a las personas a aislarse, como lo acabamos de decir, en las afueras de la ciudad, desconectados completamente de la sociedad. Y en caso de que una persona estuviera cerca, ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo, pero así como yo no lo puedo hacer, pero era como, aquí estoy, quítense que voy en el camino y no los quiero contagiar. Y la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 también nos muestra que la lepra es como una imagen del pecado. Dice que es como algo que está más hondo que la piel, que se esparce, que contamina y que nos aísla. Ese es el pecado en la vida de muchas personas.
O sea que en el contexto espiritual, muchos en el día de hoy por su pecado son leprosos espirituales. Y muchas veces por vergüenza que hacen, se aíslan. Hay contagio, yo no quiero contagiar a los demás de esta cosa que estoy cargando, que sé que no está bien, pero tampoco la puedo dejar. No la quiero esparcir más. Imagínense si en el día de hoy tú y yo tuviéramos que andar por las calles gritando nuestro pecado. Quítense que soy mentiroso, no los quiero contagiar. Quítense que soy ladrón, no los quiero robar. Quítense que estoy cargado de pecado. Imagínense la vergüenza que muchos tendríamos que pasar, que dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno justo. Todos somos pecadores. Y la Biblia nos muestra entonces que esa condición de lepra es una condición espiritual que se esparce, que contamina y que aísla a las personas. Y aunque muchos no tengan esa enfermedad física, literalmente hablando, muchos tienen una lepra espiritual que los tiene afligidos con esa soledad de la cual estamos hablando, aislados de Dios, aislados de las personas que los rodean porque no saben si de pronto los van a pillar, escondidos por toda la contaminación que cargan y con esa vergüenza que muchas veces los lleva a recluirse y a querer apretar todo lo que tienen dentro de su corazón y no decirle nada a nadie. Y ese pecado, mi querida familia, muchas veces es lo que nos lleva a vivir de esa manera, escondidos y solos. Y poco a poco eso empieza a afectar las otras áreas de nuestras vidas. Muchas veces a raíz del pecado, muchas otras áreas de nuestras vidas son afectadas y empezamos a sentirnos solos y queremos tratar de arreglar que, ay, de pronto es esto, ay, de pronto es esta persona, ay, de pronto es en esta área. Y no vamos a esa condición original que se llama pecado. No vamos a esa lepra espiritual que dice que va más hondo que la piel, que esparce, que contamina y que nos aísla. Pero la soledad espiritual tampoco es que sea solamente causada por el pecado. No quiero que me malinterpreten y digan, ay, entonces es porque me siento solo, significa que soy un pecador y el peor de los peores. Aunque Pablo lo decía, yo soy el peor de los pecadores. Pero no quiero que se sientan como tan... que caigan en el error de pensar que siempre que se sientan solos es porque están pecando. No siempre es por pecado. También se experimenta por creer el rechazo de la cultura. También se experimenta por aquellas personas que nos rodean y muchas veces su manera de actuar, su manera de hablar, como que nos empiezan a empujar hacia afuera y cada vez nos sentimos como rechazados y aislados. Y muchas veces pensamos que eso es tan real que empezamos a replicarlo y vivirlo en nuestras vidas, distanciándonos aún de las personas que sí nos quieren, que sí nos aman y nos aceptan, distanciándonos de nuestra familia en la fe. Y vemos los resultados de la soledad. Vemos los resultados de las personas que con el tiempo empiezan a aislarse no solamente de su familia, sino de la iglesia, ya sea por tiempo, ya sea por distancia o por enfermedad. Y por eso la palabra de Dios una y otra vez dice, no dejen de congregarse, porque todo eso estaba direccionado a algo, a vivir en la comunión, en el amor, en la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Dios no te creó para que vivieras solo o sola. Dios no te creó para que vivieras como un abandonado o un rechazado o rechazada. Dios no te creó a ti para que estuvieras por allá en las afueras y mira a ver usted cómo hace. Dios no te creó a ti como un huérfano. Él quiere estar o quiere que tú estés con Él y disfrutando de su presencia por toda la eternidad. Y estos milagros nos empiezan a ayudar a entender que la gracia y los milagros de Cristo hacia las personas que se sentían excluidas también nos llevan a pensar en nuestra vida y ver cómo nos podemos identificar con estas personas. En el caso del centurión y su siervo que estaba paralítico, es como una combinación de estas cosas que acabamos de hablar. Es curioso que pareciera como que hubieran varios factores que impidieran a este paralítico de poder encontrarse con una sanidad integral. Primero que era el soldado, una persona que estaba dispuesta para la guerra, un profesional de batalla, y estaba buscando a Jesús, un hombre de paz. Número uno, eso pareciera imposible, ¿sí o no? Era un gentil rechazado por los judíos, ¿y Jesús qué era? Un judío. Número dos, ¿será que es cada vez más imposible, Señor? Estaba en un lecho sin poder moverse. Se veía limitado incluso para ir de aquí a la puerta o a la mesa allá. Limitado de hacer muchas cosas, aislado completamente de los demás porque físicamente no podía hacerlo. Y aún así, en medio de su soledad, ¿qué hizo el centurión? Su jefe, por decirlo así, su autoridad.
Él se compadece de esta persona y va y busca a Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy bonita, mi querida familia. ¿Sabe qué significa centurión? ¿No sabe? La palabra dice cuántos soldados tenía él a su mando. 100 soldados. Un centurión tenía 100 soldados que él les decía, vaya y haga eso, y ellos iban y le hacían caso. Ahí lo dice, yo soy hombre de autoridad, en el versículo 9, ahí está. Dice, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, este vaya y vaya, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, era un hombre que él sabía que tenía 100 personas a su mando y él decía, vaya, haga tal cosa, y él sabía que le iban a obedecer inmediatamente. Y es curioso ver cómo este centurión se compadece de un soldado que está enfermo, y aunque él hubiera podido dar la orden a 99 que no estaban enfermos a decirle, vayan y acompañen a ese paralítico que se siente solo, él sabía que ni aún un batallón completo acompañando a este enfermo se compararía con la compañía espiritual que Jesús podría ofrecerle. Este centurión entendía que la compañía de todas esas personas no iba a ser comparada con tener a Jesús en su corazón. Y en el día de hoy tú y yo vivimos muchas veces también como aquel paralítico, tal vez emocionalmente hablando, y queremos y muchas veces buscamos cierto tipo de reuniones sociales para sentirnos como acompañados, pero creo que todos podemos decir que en algún momento de nuestras vidas hemos estado en lugares repletos de personas y aún así nos sentimos solos. Ese soldado estaba ya con todo ese batallón y se sentía solo. ¿Y qué hizo su centurión? Tú no necesitas todo esto, tú necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo, voy a ir a buscarlo, ya vengo. Y dice que ese centurión se fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Y empezamos a ver que es real la soledad, que es real la aflicción física y emocional y espiritual para muchas personas, pero es un tema del cual no se habla, porque cuando leemos de los milagros de Jesús, ¿qué es lo que pensamos? Ay, me dio gripita, Señor, sáname de la gripita. Ay, Señor, me duele aquí, Señor, sáname aquí. Y solamente nos quedamos con eso superficial, y aunque Él lo puede hacer, Él viene y nos mira y nos dice, yo puedo sanarte de esos dolores, yo puedo sanarte de esa enfermedad, pero hay algo en tu corazón que yo quiero sanar. Yo quiero sanarte de esa soledad espiritual que te hace sentir distanciado de Dios. Yo quiero sanarte de tus ojos para que me puedas ver como ese verdadero rey de tu vida. Yo quiero sanar tus oídos para que puedas escuchar mi voz y la obedezcas, para que la escuches con gran gozo. Yo quiero sanar tu parálisis espiritual para que puedas venir a mi presencia semana tras semana, a adorarme con libertad, a exaltar mi nombre con tu canto, con tus palabras, con tus aplausos, con instrumentos. Yo no quiero que estés solo, yo no quiero que estés paralítico, yo no quiero que estés recluido y escondido detrás de muchas cosas. Yo estoy aquí para ti, dice el Señor. Eso es lo que nos muestra por medio de estos milagros. Y vemos también el caso de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que nos da luz de esa soledad que se experimenta cuando los demás como que se sienten más que nosotros, ¿verdad? En esa época el hombre se sentía como superior a la mujer en todo ámbito, en esa cultura. Y es curioso ver que la mujer tal vez se sentía indigna en ese lugar, ¿verdad? Tristemente las mujeres no ocupaban una posición elevada en el pueblo, y era muy dudoso que alguien como que le pusiera cuidado a las necesidades que estaban pasando en la casa de Pedro. Yo me imagino los hombres ahí hablando de sus cosas, vamos a la sinagoga, vamos a hacer tal cosa, y pasaban por ahí tal vez escuchando alaridos de una mujer en dolor, y pareciera que su corazón estuviera completamente frío y seco, sin sentir nada, y seguían como, no pasa nada. Y la suegra de Pedro estaba, cuando uno estudia un poquito del contexto de estas palabras, nos habla de que estaba prácticamente en un lecho de muerte. Ahí dice que fiebre pero estaba en un lugar donde ya no había nada más que hacer, por decirlo así. Y nos hace pensar como muchas veces una mujer que tal vez se siente rechazada, no se siente amada, ahora enfrenta también una cama sintiéndose abandonada. Y las damitas de este lugar tal vez pueden hablar de esa realidad. ¿Cuántas veces los hombres en el día de hoy, por sus acciones, por su manera de hablar, por la manera de refrenar, por decirlo así, ciertas cosas, les llevan a sentirse abandonadas?
enfermas y solas, espirituales, físicas y emocionalmente hablando, sintiéndose rechazadas. Y es por medio de estos tres milagros que Jesús como que nos empieza a llevar a entender que hay una gran necesidad que tú y yo tenemos, que hay una gran sanidad que necesitamos recibir de parte de nuestro Señor. Estas tres personas, mi querida familia, tienen algo en común, y es que todos estaban sufriendo. Y si tú tal vez estás viviendo esa soledad espiritual, podemos decir con seguridad que tú también estás sufriendo. Tal vez hayas escondido como ese leproso por tu pecado. Tal vez aislado de los demás, desconectado de las personas por el rechazo que has experimentado por los que te rodean. Tal vez distanciada por la cultura en la que tú y yo estamos viviendo. Y poco a poco la tristeza y la desesperación, aún en el silencio, empiezan a cargar nuestros corazones. Cada vez sintiéndonos más rechazados y cada vez sintiéndonos más abandonados. Huérfanos espirituales, solos espirituales. Y yo no sé si esa soledad espiritual te esté afectando en el día de hoy. No sé si esa soledad espiritual esté afectándote en esta mañana, tal vez pensando de que a raíz de cierto pecado, de cierto estilo de vida, de ciertas cosas que tú sabes que no glorifican a Dios, ahora te sientes rechazado y abandonado. O tal vez porque eres cierto tipo de persona, ¿verdad? Por tu identidad, por cómo te encuentres o en dónde te encuentres, y tal vez aún rodeado de 100 personas te sientes solo o sola. Y has pasado el tiempo llenando tu corazón de esa tristeza que ya ni siquiera sabes cómo expresar. Y solamente se ve por medio de tus acciones, escondiéndote de Dios, huyendo de Dios, escondiéndote de los demás, ¿verdad? Viviendo un estancamiento en el que ya ni siquiera quieres hacer nada, como aquel paralítico. ¿O será que es que todos los días nos levantamos también y sabemos qué tenemos que hacer y vamos con toda la disposición? ¿Cuántas veces nos sentimos estancados como un paralítico? Ya sea en nuestras emociones, de manera física o de manera espiritual, y nos quedamos ahí quietos. Sí, hacemos muchas cosas durante el día, pero se acaba el día y que decimos, realmente no hice nada, Señor. Estoy muy limitado. Realmente no puedo hacer mucho sin ti. Y ahora tu corazón está lleno de desespero. Tal vez aún en medio de tus necesidades físicas, nadie más te presta atención. Pareciera que nadie más le importara lo que estás viviendo. Y tú también estás experimentando un sufrimiento causado por esa soledad. Y en algunos casos como que tratamos como de tomar aire, ¿sí o no? Uno como que trata de esperanzarse de cierta manera. En algunos momentos uno se levanta y como que quiere animarse y decir, no, bueno, es que me dio la depre un poquito, pero no, ya hoy estoy mejor. Y al día o los 2 días otra vez está uno igual, solo, triste, angustiado, sufriendo, ¿verdad? Esa aflicción y ese desespero. Pero cuando tú y yo realmente nos acercamos al Señor, vemos que Él sí puede tocarnos y a dar una sanidad integral a nuestras vidas. Muchas veces nosotros no nos gozamos de la sanidad y de la restauración porque muchas veces buscamos salir de la soledad emocional y solamente queremos salir de la soledad física, pero no pensamos en la soledad espiritual que aflige nuestro interior. ¿Cuántas veces tú has tratado de buscar cierto tipo de alivio a esas emociones, a esa soledad emocional? ¿Cuántas veces has tratado de buscarla tal vez en personas, en distracciones, en muchas maneras? ¿Cuántas veces has buscado una solución a esa soledad física? Tal vez buscando un amigo, buscando un confidente, como dice la canción, ¿verdad? Tal vez buscando a una persona que te ame. Y aún así, tal vez encuentras a alguien que te ama, pero por dentro tu corazón todavía se siente solo. Porque no has vuelto al Señor. Porque no has puesto tus ojos y has reconocido que tu gran necesidad es que Jesús supla, te acompañe, restaure tu corazón y te sane de esa soledad espiritual. Y los milagros de Jesús sobre estas personas, al leerlos y entenderlos de esta manera, deberían llenarnos de gozo. Deberían llenar nuestro corazón al saber de que sí existe alguien que se preocupa por mí, de que sí existe alguien que entiende mi dolor, de que sí existe alguien que se compadece de mis sufrimientos, de que sí existe alguien que anhela consolarme en medio de mis tristezas y me acompaña en medio de la soledad cuando ya no hay nadie más
Ahí está Jesús, como cantábamos hace un ratico. Jesús, mi fiel amigo. Él nunca me abandona y nunca me abandonará. Él lo prometió, Él lo dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y en el día de hoy, muchos de nosotros, aún viendo sus milagros, aún viendo sus maravillas, aún escuchando de su palabra, ¿qué hacemos? No, Señor, hoy no, hoy no, hoy no. Y empezamos a distanciarnos poco a poco del Señor. Y después nos encontramos sufriendo como aquellas personas de estos pasajes. Jesús, el Rey prometido, Jesús el Mesías que vino a rescatarte de tus pecados y darte vida eterna, ahora está contigo. Y si tú lo crees, proclámalo con tu boca, vívelo día a día. Disfruta de esa compañía que Él tiene para ti. Jesús, el buen pastor, quien promete nunca abandonarte. Jesús, quien manifestó gracia a los excluidos. O no es gracia ir a acercarse y tocar a un leproso que no se lo merecía. No es gracia ir es que pensemos en esto. O sea, Jesús estaba dispuesto a que su identidad fuera manchada y que lo vieran relacionándose también con un gentil. Era descabellado en esa época decir que un gentil estaba relacionándose con un judío. Y Jesús le dice al centurión, tranquilo, yo voy a ir. No tuvo que ir porque la fe del centurión mostró una gran sanidad en la vida, no solamente de su corazón, sino el de su soldado. Pero la disposición de Jesús de decir, tranquilo, yo voy a ir. La disposición de Jesús de ver a este leproso, y en esa época que era, o hasta el día de hoy, es intocable, no lo toquen porque se contagian. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y ¿qué hizo? Y lo tocó. Jesús manifestó gracia y amor a los que se sentían abandonados, excluidos y rechazados en esa época. Y es ese mismo Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos, quien manifiesta su gracia a ti en el día de hoy, por medio de su amor, por medio de sus palabras, por medio de ese toque sanador que puedes experimentar semana tras semana, que puedes experimentar cada vez que te rindes ante Él durante los días en los que te sientes completamente agotado, decir, Señor, aún de rodillas, aún arrastrado, quiero venir a tu presencia, porque necesito de tu toque, porque quiero escuchar tu palabra, Señor, porque quiero verte, Señor, porque quiero ver un destello de tu majestad. Solo Jesús le pudo dar sanidad a ese leproso. Y no solamente una sanidad física. Claro, lo tocó, dice que ahí, que la lepra, ¿para dónde se fue? Se desapareció. Ya no estaba físicamente enfermo. Pero ¿y qué de sus emociones? ¿Qué de su espíritu? Porque a mí, ¿de qué me sirve estar físicamente bien cuando mi interior está todavía revuelto? ¿Cómo sanó Jesús la sanidad emocional y de manera integral a esta persona? Yo no sé si ustedes pueden llegar a comprender pasar una vida entera sin recibir un toque así. Una vida entera sin recibir un abrazo. Yo no sé si ustedes pueden tratar de comprender el contacto físico y el privilegio que es para muchos en el día de hoy. Y en esa época, ese leproso por su enfermedad, ¿cómo estaba? Nadie lo podía tocar, aún ni lo querían ver. ¿Cuántos años habría pasado ese leproso de lejos con las personas sin experimentar ese contacto físico con alguien más? Y Jesús no solamente sana su enfermedad física, sino que también sana esas emociones, extendiendo su mano y tocándolo y diciéndole, sí quiero, sanando su espíritu. Señor, indigno soy de estar aquí. O sea, estoy arriesgando a que toda esa gente me coja a piedra y me mate. Pero estoy aquí porque sé que tú eres el único que puede hacer algo. Aquí estoy, Señor. Aún en las faldas del Sermón del Monte. No tuvo que probarse por horas y voy a subir esa montaña y voy a ir a escuchar que esto es lo que está diciendo y lo voy a poner por obra para ver si ahí sí me sana. No. ¿Qué hizo él? Yo sé, Señor, que tú puedes. Pero él le dice, si quieres, si tú quieres, puedes hacerme limpio. ¿Y qué dice Jesús? Sí quiero. O sea, este leproso entendía que no era solamente una condición física, él sabía que era el espíritu. Hacerme limpio. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en el madero y con la sangre que fue derramada por nuestros pecados? Nos limpió.
y nos ha hecho más blancos que la nieve, porque nuestros pecados eran rojos como el carmesí. Y este leproso entendía su condición, no solamente física, sino también espiritual. Y Cristo viene y con ese toque hace una sanidad completa, echando afuera la soledad y diciéndole: ahora yo estoy contigo y nunca te abandonaré. El mismo Jesús, que en lugar de rechazar al siervo del centurión, estuvo dispuesto a manchar su imagen relacionándose con alguien en esa época como que era considerado lo peor. Y las palabras que Jesús le da al centurión también traen sanidad. Aunque el centurión no estaba enfermo en su interior, él se sentía alejado del Señor. Imagínense cuánto tiempo tuvo que andar ese centurión para encontrar a Jesús allá en las faldas del monte. No me recuerdo bien en el estudio que dice, pero los centuriones no podían estar en esa área. Ellos tenían que estar en las afueritas, en las costas. Ahí es donde cuidaba y protegía el ejército romano. Y este centurión también tiene que aguantarse tal vez insultos y muchas cosas caminando hasta encontrar a Jesús, sintiéndose por allá lejos. Yo he escuchado de Jesús, pero yo sé que está por allá lejos. Y él va y lo busca. Y Jesús, como que en medio de su conversación, le dice: tranquilo, no tienes que traer ahora al paralítico, yo voy a ir, yo voy a hacer el camino. Yo no te estoy diciendo a ti que camines algo que yo no estoy dispuesto a caminar. Yo no te estoy diciendo a ti que vayas y hagas algo que yo tampoco esté dispuesto a hacer. Y Jesús dice: yo iré. Y dice este hombre que se sorprendió, ¿y qué hizo? No, tú no tienes que ir. Ahora entiendo tu poder y tu autoridad. Aún una palabra tuya es suficiente para sanarle. Y dice que este hombre empezó a exaltar a Cristo de una manera sin igual, a tal punto que Jesús dijo que nunca había visto una fe de esa manera en Israel. Y ese centurión y su siervo fueron restaurados de la soledad espiritual, al igual que el leproso, y ahora gozaban de una relación personal con Jesús por su fe. Es increíble ver cómo Jesús está mostrando tanto poder, tanto amor y tanta gracia, trayendo esa sanidad que tú y yo necesitamos, una sanidad integral. Pero muchas veces pensamos que no, que me perdone mis pecaditos y ya después el resto yo miro a ver, yo voy a terapia, yo tal vez hablo con mis amigos, tal vez yo lo ignoro, tal vez yo puedo vivir así el resto de la vida. Y Él te dice, claro, llegará el momento en la eternidad donde no vas a tener que sufrir de ese tipo de condición. Pero ¿por qué no empiezas en la tierra? ¿Por qué no aprovechas de mi toque cuando esté yo ahí, junto, a tu lado, mientras das pasos día a día? ¿Por qué no disfrutas de ese momento antes de que llegues al cielo? Muchos dicen que la vida eterna y el gozo es solamente cuando lleguemos al cielo. Pero todo eso nos muestra que Jesús también anhela que tú y yo disfrutemos mientras estemos aquí en la vida. Muchos piensan que la vida cristiana es una carga. Uy, pero es que ya casi me quiero, Señor, llévame ya porque ya estoy cansado pues de estar aquí con tantas normas y tantas reglas y tantas cosas y tanta obediencia, cuando de verdad debería ser un gozo, un deleite. ¿Cuántos cristianos en el día de hoy se ven con caras tristes y amargadas cuando de verdad Dios dice, ¿y por qué no tienen una sonrisa en su rostro que refleje que están viviendo esa compañía del Señor? Ese leproso sí lo pudo experimentar. Ese centurión y su soldado lo pudieron experimentar y ahora se gozaban de tener una relación con Jesús por su fe. La suegra de Pedro, después de ser sana, tuvo su casa llena de personas. Dice que, mejor dicho, se volvió el centro, ¿verdad? Yo me imagino como cuando va caminando por una casa y eso hay hasta fila. Y yo dije, ¿qué estará pasando ahí? Y la suegra de Pedro estaba antes ahí enferma. Esa casa estaba vacía, nadie quería asomarse por ahí. Y después de que Jesús la sana, ¿qué pasa? Repleta esa casa de personas. Pero estoy plenamente convencido que la presencia de Jesús era lo que ella necesitaba, era lo que estaba llenando su corazón. No eran las personas que estaban yendo también a buscar milagros, era la presencia de Cristo, no solamente física en ese lugar, sino esa presencia eterna en su corazón. Y mi querida familia, estos milagros son un recordatorio de esa posición espiritual en la que tú y yo nos encontrábamos antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. ¿Cómo estábamos antes de que Jesús llegara a nuestras vidas? Enfermos espirituales, leprosos espirituales, alejados por el pecado, alejados por nuestra rebelión,
alejados por nuestra naturaleza corrupta, distanciados por las rencillas y la tensión que se forma también con las personas de este mundo, porque no todos son cristianos, porque no todos viven como Cristo dice que vivamos, y hay tensiones, y hay división, y hay dolor, y hay aflicción, y hay soledad. Y Cristo viene a decirnos, acuérdate cómo estabas antes de que yo llegara a tu vida. Pero yo no quiero que vivas con esa soledad espiritual. No quiero que vivas con esa aflicción aquí en la tierra, y mucho menos no quiero que llegues a vivir una soledad eterna, castigado en el infierno, porque allá no va a estar ese deleite. Imagínense, si uno está afligido aquí con soledad, ¿cuánto será estar afligido por toda una eternidad también allá? Algunos dicen, no, yo sigo viviendo mi vida, a mí no me importa si me voy para el infierno, igual allá yo me voy a encontrar con mis amigos, dicen algunos. Allá no voy a estar solo, allá van a estar mis compañeros, allá me los voy a encontrar. Pero la Biblia nos dice que allá va a haber puro odio. ¿Cree que aquí son amigos? Cuando lleguen allá no van a ser sus amigos. Allá cada quien por su cuenta, allá cada quien solo en sufrimiento eterno. Pero Cristo no quiere que tú vivas de esa soledad eterna y ese castigo eterno. Jesús quiere que no estemos alejados. Tú y yo fuimos acercados por su sangre y Efesios 2 lo confirma. Es más, Edicita nos enviaba un video esta semana que se conecta directamente con todo lo que hemos estado hablando en estas semanas. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos alejados, fuimos acercados por la sangre de Cristo. Tú y yo estábamos lejos del Señor. Y Él fue el que nos acercó a su presencia por medio de su sangre, por medio de esa sangre que fue derramada en aquel madero. Porque Él mismo es nuestra paz. ¿O no hay paz cuando tú y yo nos acercamos al Señor? ¿No hay descanso en tu vida cuando genuinamente vienes a Él? Y sigue diciendo Efesios, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Será que en Cristo tus relaciones no han empezado a mejorarse? Tal vez todavía con sub y bajas, pero tal vez ya no como antes. Y ahí es cuando entra ese seguimiento diario en la presencia de Dios, de no esperar el milagro instantáneo como muchos lo esperan. Y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú puedes hacer de ambos pueblos uno. Tú puedes hacer de estas relaciones toscas, duras y difíciles una relación de paz, de amor, de unidad, para que ya no haya más soledad física. Y dice, y en Él tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y somos parte de la familia de Dios. Efesios 2 del 13 al 14 y el 18 y 19. Ya no estás solo o sola. Él te ha acercado a la presencia de Dios. Número 1, sanidad ¿qué? Espiritual. Él perdonó tus pecados. Ya no eres un extranjero, una extranjera, un advenedizo, un cualquiera, dicen por ahí. Ya no eres un cualquiera, un extranjero. Segunda sanidad física. Ya pertenezco a un lugar. Ahora eres parte de una familia de Dios que te ama, que busca tener una comunión constante contigo. Sanidad número 3, sanidad emocional. Yo sé que hay una gran aflicción en muchos corazones en el día de hoy por esa soledad espiritual que ha empezado a tener sus consecuencias de manera física y de manera emocional. Pero hoy, estudiando los milagros de Jesús, mi querida familia, podemos ver que en Jesús hay respuesta, que en Jesús hay paz, hay esperanza, hay una nueva oportunidad para encontrar esa sanidad que tanto necesitamos. Jesús ya cumplió su palabra de decir que Él iba a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Para muchos se aferran a ese pasaje y no piensan en su condición interna, solamente se aferran a esa promesa de decir, Señor, tú dijiste que tú te ibas a llevar mis enfermedades y mis dolencias, y a veces no se sanan y dicen, pero no cumplió, y piensan que eso tiene que cumplirse al pie de la letra, cuando realmente estas palabras, la profecía de Isaías que dijo en Isaías 53, que iba a venir uno, ¿verdad? Aquel cordero inmolado, dice que iba a ser desfigurado, que iba a ser molido por nuestros pecados, y dice que iba a llevar nuestras enfermedades y dolencias, y ya lo cumplió.
Ya lo cumplió. Cuando tú y yo leemos todos estos milagros, vemos que Él ya cumplió la sanidad de enfermedades y de dolencias. ¿A cuántas personas no sanó durante su ministerio en la tierra? Así que mi querida familia, decir que Jesús o la cruz, ¿verdad? Decir que su muerte en la cruz es una licencia para que yo le pueda demandar sanidades, realmente es un error. Tú y yo no podemos y no deberíamos estar demandando una sanidad aferrándonos a este pasaje, porque Jesús no está obligado a sanar nuestras enfermedades, porque Él ya cumplió esa parte de la profecía. Él ya sanó a muchos aquí en la tierra, y aunque en el día de hoy te puede sanar y puede hacer un milagro, cuando pensamos en la cruz debemos verlo como que Él todavía está llamado a cumplir ese pacto de salvar a todos los pecadores que invocan a su nombre. La cruz, mi querida familia, es una imagen de muerte en Él, pero también vida en Él. Vida y vida en abundancia. No solamente una sanidad temporal, sino una vida eterna de la cual puedo disfrutar, y una compañía eterna de la cual puedo disfrutar por los siglos de los siglos. Dios te quiere salvar. La Biblia dice una y otra vez que Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Y si tú has nacido en Cristo, la enfermedad del pecado ya no te va a consumir. La enfermedad del pecado ya no te va a destruir. Tal vez a veces te llegue la gripita espiritual, si lo quisieran poner en esas palabras. Tal vez de vez en cuando llegue la tentación y el pecado todavía está acechando tu vida. Pero en el día de hoy tú tienes una sanidad. Tú puedes decir, ya yo no, ya con eso yo no. En Cristo soy fuerte, en Cristo soy vivo. Ya esto no te va a destruir, no te va a consumir, no solamente física, sino espiritual y emocionalmente. Hay esperanza en Cristo. Y hoy puedes gozar de esa vida en abundancia y poder responder en acción de gracias como lo hacemos en el día de hoy, así como lo hicieron estas tres personas. Tres respuestas que podemos ver de estas personas. Ellos respondieron de maneras diferentes. Ya vimos tres tipos de soledad. Hemos visto tres tipos de sanidad, pero también hay tres tipos de respuesta cuando tú y yo somos sanos. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron al Señor. O sea, pensar en este centurión y entender la autoridad de Cristo, que Él también, yo ya mando a mis soldados y yo sé que si les digo esto, ellos van y lo hacen. Y ese centurión ya estaba rendido ante los pies de Cristo, obedeciéndole en todo lo que Él le fuera a mandar. Él se volvió su Rey supremo, su Salvador, y Él fue a llevar esas buenas noticias de sanidad y de que Él era el Rey a su soldado. Tal vez no solamente a Él, sino a todo su batallón. Muchachos, hay algo más y se llama Cristo. Este leproso exaltando a Jesús. Es curioso que Jesús le dice, váyase al templo y haga lo que tenga que hacer, pero no le diga a nadie. Y era tanto el gozo de esta persona que terminó contándole a todo el mundo que Jesús lo salvó. Y es muy curioso cómo en el día de hoy es completamente lo contrario. En esa época Jesús le dijo al leproso, váyase sano, pero no le diga a nadie. Y le contó a todo el mundo. Y en el día de hoy Jesús nos dice, te he salvado. Cuéntale a todos que en mí está la salvación. Cuéntale a todos que en mí ha sido sano del pecado. Ve y diles a todos. Y no vamos a decirle a las personas. Pero esa debería ser nuestra respuesta. Exaltación, obediencia. Y número 3, por medio del servicio. ¿Cómo respondió la suegra de Pedro? Dice que se levantó y empezó a servirle. No le dijo, venga, yo me como algo primero, lo que sea. Se levantó de una vez. Dijo, Señor, ahora yo vivo para ti. Ahora entrego mi vida para ti. Ahora todo lo que tú me digas que haga, yo lo haga para que muchos más lleguen a tu nombre. Y yo me imagino a esa señora atendiendo a todas estas personas en la puerta. Siguiente, venga que el Jesús viene a darles una palabra, a hacerles un toque, a darles sanidad en todo su interior. Vengan, ¿qué necesitan? Mientras el Maestro, el Rey, el Mesías hace lo que tiene que hacer. 3 respuestas, mi querida familia. Y en el día de hoy tenemos que confrontarnos con esas respuestas. Si realmente tú has sido sano de esa soledad espiritual, física y emocional, ¿cómo estás respondiendo a Cristo? ¿Realmente le estás obedeciendo? ¿Realmente lo estás exaltando y buscas exaltarlo en todo momento? ¿Buscas excusas para darle las gracias? ¿Vienes a la reunión
Dice, Señor, yo anhelo que llegue el domingo porque es que quiero adorarte y exaltarte con el resto de mi familia. ¿Será que estás dispuesto a servirle y a entregar tu tiempo, tus finanzas, entregar toda tu vida para el servicio? Porque Él te ha rescatado, te ha sanado y te ha salvado. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo estoy respondiendo al milagro del Señor? El mejor milagro de todos, mi salvación. Ese es el milagro que tú y yo encontramos en Cristo Jesús. El milagro que me ha acercado a mi Padre, que ya yo no estoy solo. Y escucha esto y guárdalo en tu corazón, hijito de Dios. Jesús no te ha rechazado. Jesús no te ha rechazado. Él no rechaza a nadie. Y si la soledad ha oscurecido tu corazón, ven a los brazos de tu Salvador. Corre desesperadamente como ese centurión buscándole. Deja ese lugar de escondite en el cual estás como aquel leproso y busca al Señor, aún sin pensar si vas a ser avergonzado o no, porque ese leproso estaba pasando gran vergüenza también. Y muchos nos detenemos y nos frenamos. Pero si hay soledad en tu corazón, si está oscureciendo tu vida, corre a los brazos de tu Salvador. Pon tus ojos en Él porque ciego ya no estás. Abre tus oídos a su voz porque sordo ya no estás. Y salta alegremente hacia su presencia porque en Él tienes libertad. Aférrate a sus promesas. Aférrate porque ya no estás lejos. Tú no fuiste creado para estar solo. Él te ha acercado por medio de su sangre derramada en aquel madero. Refúgiate en su paz. En los momentos de tristeza, en los momentos de aflicción, en los momentos de desespero, refúgiate en la paz de Cristo, no en las distracciones, no en las personas. Busca al Señor, ríndete ante Él y disfruta de la paz que Él te ha prometido. Encuentra confianza en la nueva identidad que tienes en Él, nueva vida. Ya no eres un extraño, ya no eres un rechazado, un huérfano, un solo. Ahora eres parte de la familia de Dios. Ahora eres parte de algo más grande. Exáltalo y sírvele en esta familia en la cual Él te ha puesto para que sigas recibiendo esa sanidad integral. Ya Él hizo esa sanidad espiritual si tú lo has recibido en tu corazón. Pero mientras tú estés aquí en la tierra, en el lugar donde Él te ha puesto, en el ministerio donde Él te ha puesto, Él también anhela obrar sanidad integral en tus emociones y de manera física. Cuando tú vienes a este lugar, o no nos hace sentir amados cuando nos reciben con un abrazo, ¿verdad? Cuando nos reciben con alegría. Hay sanidad física en esos momentos. Señor, una semana sin que nadie me abrazara. Una semana sin que nadie me mirara con ternura, con amor. Una semana, Señor, sin que nadie siquiera me hiciera así, decir, hola, ¿cómo estás? Pero cuando vengo, Señor, a tu presencia, disfruto de ese toque que llena mi corazón, ese toque que trae sanidad. ¿O será que tampoco venir aquí y escuchar la palabra del Señor empieza a generar más confianza en tu ser y traer sanidad en tus emociones y ese revuelto que muchas veces cargas día tras día? Pero la palabra de Dios te centra y te lleva a poner tu esperanza y tu fe en Cristo. Y ahora puedes tener emociones un poquito más sólidas. En medio de las tormentas puedes responder con más seguridad. En medio de la aflicción puedes tener un poco más de esperanza. El Señor anhela que tú puedas ser sano de todas estas cosas que la soledad puede estar destruyendo en tu corazón. Permite que el Señor, por medio de este ministerio, extienda su mano de sanidad, que restaure tu corazón de manera física y emocional, porque ya todo lo demás fue hecho en el madero. Y si todavía sigues batallando con la soledad, puedes tener algo por cierto, y es que no estás solo, aunque eso suene contradictorio. Sí, estoy batallando con la soledad, pero sé que hay muchos más que están también batallando con lo mismo. Y permite que Dios te ayude a superarla con la familia en la fe en la que Él te ha traído. Búscale semana tras semana. Búscale como aquel leproso fue a buscarle a las faldas del monte. ¿O será que tomar la decisión de fe de venir aquí un domingo por la mañana no se puede comparar con la decisión del leproso de dejar su casita y sus piedras donde estaba viviendo para venir a la presencia del Señor? ¿Hay soledad en tu corazón? ¿Estás batallando con eso? Sigue el ejemplo de estas personas. Búscalo, ve a Él.
Fortalece los lazos de unidad y abre espacios para compartir y atender a las necesidades de los unos a los otros. Así como este centurión se compadeció de ese soldado, él mantuvo un lazo cercano con él. Compartían, yo me imagino que era el único que estaba ahí al lado de su cama. ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer? Ya no podemos más con esto, necesitamos algo más grande y se llama Cristo Jesús. Y en medio de esos lazos, en medio de esa unidad, tú y yo podemos también disfrutar de la sanidad por medio del compañerismo cristiano, aún lo que convivimos aquí después de las reuniones, las clases en las cuales nos conectamos, cuando nos visitamos de casa en casa, cuando nos reunimos de vez en cuando a orar y disfrutamos de esa unidad, así como el centurión lo hizo con su siervo. Pero también sírvele. Una de las cosas que más pueden ayudarte en medio de tu soledad es servirle a Dios como lo hizo la suegra de Pedro. No porque es que voy a estar distraído, porque muchos piensan que, es que si estoy ocupado entonces no me voy a sentir solo. Y eso sería verlo de una manera errónea. Es servirlo porque sé lo que Él hizo por mí. Y ahora cuando lo hago con entrega, lo hago con amor, lo hago porque sé que Él está a mi lado. Sigue entregando tu vida en el servicio, hijito de Dios, ya que Él te levantó de la enfermedad, ya que Él te levantó de esa enfermedad espiritual. Levántate tú ahora y sírvele con todo lo que tienes y con todo lo que eres. No trates de esconder de Dios tus aflicciones. Él las ve. Él las ve. Él estaba esperando que llegara este leproso. Yo quiero. Sí, ven, yo quiero. Este otro paralítico, yo voy a ir. Yo sé que ya me estabas esperando. No trates de esconder tus aflicciones que puedas estar pasando. Abre tu corazón al Señor y deja que el Espíritu Santo obre sanidad en aquellas áreas en las que aún necesitas un toque o una palabra de nuestro amado Salvador. Yo sé que hay muchos aquí reunidos y tal vez de los que nos escuchan que están siendo afligidos por esa soledad. Pero hoy estos milagros nos llenan de esperanza, de decir, Señor, contigo, tú mi fiel amigo, mi dulce despertar, como hemos cantado, tú, mi Señor, nunca me abandonarás y no hay nada en este mundo que me pueda separar de tu mano de amor. No hay absolutamente nada, Señor, que me pueda separar de ti. Y aunque mi mente me engañe en algunos momentos, aunque mis emociones me engañen en algunos momentos y me haga sentir solo, tu palabra me asegura que tú no me abandonarás. Por eso, mi querida familia, no podemos ponernos pañitos de agua fría en la soledad física y emocional porque la carne nos engaña. Nuestras emociones nos engañan, nos van a hacer, viste que estás solo, viste que te sientes solo, pero mi espíritu que está vivo en Cristo me dice, aunque te sientas solo, no lo estás. Aunque pienses que estés solo, no lo estás. Yo estoy contigo hasta el fin de los días. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, vamos a adorar a nuestro gran Rey. En donde tú estás, yo te invito a que te pongas de pie y puedas entregar este tiempito al Señor. Gracias te damos, Rey Celestial, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias te doy, Papá, por haber venido a mi rescate. Ahí donde tú estás y tal vez estás viviendo ese dolor del leproso. Si tal vez hay pecados inconfesos que te han llevado a alejarte de Dios, de las personas, tal vez por vergüenza, tal vez porque tienes temor de que muchos más tal vez empiecen a hacer lo mismo. Dile, Señor, ya yo no quiero vivir de esa manera. Yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que tú me puedes restaurar. Tócame, Señor, en esta mañana. Toca mi ira, toca mi mal genio. Dile, Señor, me alejo de las personas porque sé que muchas veces me hablan y a veces les respondo feo. Y ahora me siento solo, sola, Señor, por cargar esta lepra espiritual, Señor, que muchas veces lastima y contagia, Señor, a los que me rodean. Pero hoy vengo a ti, Señor, a que me toques y cambies mi forma de ser y me llenes de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Sea lo que sea, hijito de Dios, que no has podido abandonar, entrégaselo a Cristo en esta mañana. Dile, sáname, Señor, y hazme nuevo.
Límpiame, Señor, límpiame y hazme limpio y blanco como la nieve. Purifícame, Señor, restaura mi vida. Levántame, Señor, del lecho en el cual he estado postrado por tanto tiempo. Si ese eres tú, dile: Señor, ya yo no quiero vivir de esta manera. Ya estoy cansado, Señor. Dile: estoy cansado de querer hacer las cosas y no hacerlas, de sentirme estancado, estancada, así como aquel paralítico. Pero hoy, Señor, puedo venir a ti con ese amor, Señor, sabiendo que tú estás dispuesto, Señor, a acercarte a mí cuando ya yo no me pueda mover, cuando ya nadie más se interese por mí. Puedo decir con seguridad que no estoy solo y que tú me amas. Adora al Señor en esta mañana, hijito de Dios, mientras preparamos la Santa Cena. Abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero recibir esta copa y este pan de manera digna, pensando en lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor, porque indignos somos de acercarnos a ti. Dile: ¿quién soy yo sino un leproso sucio? Pero aún así tú me recibes con amor. Aún así, Señor, tú traes limpieza y purificación a mi ser. Y ahora, Señor, lo único que puedo hacer es esperar con gran esperanza. Puedo esperar con gozo que algún día, Señor, te podré ver cara a cara, que podré sentir ese toque, Señor, de manera personal cuando me recibas en el cielo y me digas: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Padre. Pero mientras vuelves, Señor, hoy queremos recordarte. Hoy, Señor, te exaltamos y te adoramos. Y hoy recordamos, Señor, por medio de esta Santa Cena, de que tú volverás. Recordamos, Señor, lo que tú hiciste por mí, Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y hoy, Señor, te damos gracias por ese pan que hoy tenemos en nuestras manos. Hoy te invito a que puedas pensar en la aflicción y el sufrimiento de tu amado Jesús, aún teniendo este pan, pensando cómo Él fue abatido, cómo fue golpeado. Dile: Señor, gracias por esa corona de espinos que llevaste sobre tu cabeza. Gracias, Señor, por esa corona. Esa frente, Señor, que derramó sangre. Y ahora, Señor, trae sanidad a mis pensamientos de orfandad. Dale las gracias al Señor por esa sangre que fue derramada por su rostro para limpiarte. Esa sangre que fue derramada cuando esa corona de espinos fue clavada en su cabeza, para que encuentres sanidad ante tantas palabras de rechazo que has recibido durante toda tu vida. Dale las gracias al Señor en esta mañana por sus manos que fueron traspasadas. Esas manos que ahora son extendidas de extremo a extremo para recibirte con un abrazo y decirte que te ama. Esos pies que fueron traspasados, dale las gracias al Señor porque tuvieron la disposición de venir a este mundo para rescatarte y traer esa sanidad que tanto necesitabas.
Gracias te damos, Señor, por haber venido a este mundo. Gracias, Señor, por haber venido a tocarnos y dar sanidad a nuestro pecado, por traer sanidad a nuestra soledad espiritual. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, que fue partido. Gracias te damos, Señor. Hoy tomamos de este pan recordando de esa obra, amado Jesús. Tomemos el pan. Gracias, Señor, por ese costado traspasado y esa sangre derramada que ahora trae sanidad a nuestras emociones, que estremece todo nuestro interior con gozo, sabiendo que ahora hay vida en ti. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Gracias te damos, amado Jesús, por tu sangre derramada en aquel madero. Gracias, Señor, porque hoy pensamos que la sangre para la carne es vida, pero nuestro espíritu, Señor, solamente vive por medio de la sangre del Cordero que fue inmolado. Gracias, amado Jesús, por traer vida a nuestro ser, por traer, Señor, lo que tanto necesitábamos, vida eterna y vida en abundancia, Señor. Gracias te doy porque sé que cuando muera podré llegar a tu presencia, adorarte por toda la eternidad. Digno eres tú, Señor. Y hoy me presento ante ti con un corazón humilde y sencillo, Señor, recordando de cada gota de sangre que fue derramada por mí, para mi sanidad, para mi redención y para mi salvación. Tomemos de la copa. Gracias te damos, Señor, por este momento. Adora al Señor en este tiempo. Ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias por la libertad que me has dado. Yo quiero abrir mi boca. Hoy quiero abrir, Señor, mi corazón a ti. Quiero adorarte y exaltarte. Quiero darte gracias, amado Dios, por tu presencia en mi vida. Gracias, Señor, por la sanidad que has traído a tu pueblo. Gracias te doy, Señor, porque sigues restaurando corazones lastimados, pensamientos, Señor, afligidos. Sigues trayendo, Padre Santo, unción a cada una de estas vidas y estas familias aquí representadas. Exaltado eres tú, Rey Celestial, Rey de Gloria. Eres tú el Rey poderoso a quien adoramos, Señor. No solamente de aquel de que nos han contado, sino del cual vivimos y disfrutamos su presencia día tras día. Gracias, Señor, porque puedo venir a ese trono de pureza, de majestad, y poner mis ojos en ti, Señor. Es lo que me llena de esperanza. Ahí donde tú estás, dale las gracias, dile: gracias porque tú abriste mis ojos a ti, porque quitaste el velo que estaba en mis ojos y ahora te puedo ver de una manera más clara. Gracias, Señor, porque ahora soy sensible a tu voz y tu palabra llega a mi corazón. Gracias, Señor, porque ya no me siento solo o sola y ahora puedo disfrutar de tu compañía por toda la eternidad. Gracias, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Gracias, Señor, por esa paz que traes a nuestros corazones. Gracias por la paz, Señor,